Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Virgo, con este 3 de oros, se ve que si tú estabas aprendiendo algo, si estabas perfeccionando algo sobre tu trabajo, algo que querías aprender a hacer, algo que estabas pues mejorando, aquí con esta carta se ve que ya eso lo lograste. Acá este 3 de oros está hablando de que te van a estar reconociendo lo que tú hiciste. Ya aquí tú vas a ser como que la persona a seguir porque lograste perfeccionar en lo que estabas trabajando. Aquí te van a estar valorando. Puede ser incluso un cliente, si trabajas por tu cuenta, que dice: oye, lo hiciste perfecto esta vez, superaste mis expectativas. Si estás en un trabajo formal, pues puede ser que el reconocimiento venga por parte quizás de tu jefe, que te diga: espectacular, lo hiciste súper bien. Conclusiones: aquí hay algo que tú estabas mejorando, algo que estabas perfeccionando para hacerlo mejor, y con esta carta me dice que evidentemente eso lo vas a estar logrando, pues perfeccionar lo que haces. Y la reina de espadas, acá me habla de la intervención posiblemente de una mujer o una energía femenina. Acá esta persona es de carácter fuerte, justo y bastante directo. Esta persona podría estarte dando algún tipo de opinión importante sobre algo que tú necesitas resolver. Podría estarte ayudando a evaluar o a aprobar algo. O podría simplemente estarte diciendo algún tipo de verdad clave que influye en tu situación económica, en tu situación laboral. Esta persona no tiene pelos en la lengua, es muy directa, te lo va a estar diciendo lo que tú necesitas escuchar. Aquí hay una comunicación clara. Y esta persona te va a estar ayudando a que tú cortes cualquier tipo de dudas que tú tengas. Esta persona tiene una claridad mental pues impresionante. Podría ser que la estuvieras encarnando tu Virgo, pero no me parece, me parece más bien alguien externo que podría estarte ayudando quizás a ver las cosas más claras, sin tantas emociones por el medio, sino alguien que ve las cosas como que más práctico, más frío, más directo. Y el rey de bastos podría estar indicando que acá podría presentarse algún tipo de jefe a ofrecerte alguna oportunidad, a darte algún tipo de impulso en algún proyecto que estés haciendo, o a tomar algún tipo de decisión favorable para ti. También podría referirse a ti mismo, Virgo, que estés tomando pues un rol de liderazgo en los próximos días. Esto podría ser que tú quieras quizás un ascenso en tu trabajo, o que las personas que están a tu alrededor te vean como la persona a seguir lo que está haciendo. Si trabajas por tu cuenta, esta carta me podría estar hablando de alguien que van a estar tomando como el patrón a seguir. Como que si estás queriendo empezar algún negocio, tienes tu propio negocio, como que te van a estar viendo como el líder de ese sector o como el líder de lo que tú haces. Y eso pues encaja muy bien con este 3 de oro, porque aquí dice que lo que tú estabas realizando ya aquí lograste perfeccionarlo en tu trabajo, y por supuesto eso te pone en un rol pues automáticamente casi de liderazgo. Te repito, también puede ser algún jefe que te podría estar quizás ayudando. Y por su parte, el hierofante, acaba de ver la firma de algún tipo de contrato, puede haber un acuerdo formal. Esto se refiere a la aprobación oficial de algo que se va a volver pues estable. Puede haber una relación o algún tipo de situación que se esté formalizando. Aquí hay la aprobación de algo que estaba en proceso. Aquí también esta carta me puede estar hablando de que vas a estar haciendo quizás las cosas a la forma de la vieja escuela, sin estar inventando la rueda, sino simplemente que podrías estar siguiendo patrones ya establecidos, cosas que ya tú sabes que funcionan o que le han funcionado a otros. Pues aquí también podría estarlas haciendo. También me puede estar hablando de que quizás si tú quieres emprender una pequeña empresa, o si estás en un trabajo, hay normas y regulaciones que tienes que cumplir, quizás como precisamente tu rol de líder. Aquí hay cosas que tienes que cumplir, cosas que están establecidas, que no puedes saltártelas y que deben pues que debes precisamente cumplirlas.
Vamos a continuar con tu lectura, Virgo, a ver qué más, qué otra información viene acá. Wow, el as de oro, Virgos. La cartica que sale acá. Aquí, Virgo, este as de oros me está diciendo que es posible que a ustedes les esté llegando un dinero o se lo estén encontrando literal como se lo encuentra el chico. Esta carta anuncia noticias de riqueza y ganancias que llegan de golpe, que llegan de forma inesperada, sin que tú hayas tenido que hacer ningún tipo de esfuerzo por obtenerlas, ni que hayas hecho pues ningún tipo de trabajo previo para obtener pues este tipo de ganancias, este tipo de dinero que va a estar llegando. Esto que va a estar llegando a la vida de ustedes va a estar generando muchísima satisfacción, muchísima felicidad y éxtasis. Literalmente es posible que les llegue dinero de alguna fuente pues definitivamente inesperada. Esto es una oportunidad sólida y muy pero muy beneficiosa. Aquí podría ser el inicio de algo que podría estarte pues ayudando a hacer cosas en el futuro, cosas que tú querías hacer y quizás no tuvieras pues los recursos necesarios para emprenderlo, para hacerlo. Y el 5 de bastos, aquí este 5 de bastos me indica que es posible que exista algún tipo de competencia de movimiento, varias personas discutiendo por algo, por lo que se debería estar haciendo. Posiblemente te llegue este dinero y tú y tu pareja o tú y otras personas cercanas pues estén literalmente discutiendo o peleando sobre qué deberían estar haciendo con ese dinero. Quizás no sea una pelea, ¿no? Pero sí van a haber ideas confrontadas, ideas que ustedes quizás no estén pues literalmente de acuerdo en todo. Van a haber aquí diferencias, desacuerdos o algún tipo de presiones. Aquí va a haber algo de confusión. No es muy negativo, pero simplemente que hay más personas en juego, hay más personas que podrían pues estar queriendo decidir con ese dinero que te está llegando, o simplemente que tú lo que decidas no estés de acuerdo con estas personas. Y este 10 de bastos me dice que vas a tener muchísima carga en los próximos días. Esta carga no necesariamente tiene que ser mala, al contrario. Este 10 de bastos en esta posición con un as de oro llegando aquí al inicio, me puede estar diciendo que es posible que te estén llegando más clientes de los que habitualmente tú trabajas con ellos. Si trabajas por tu cuenta, pues te podría estar llegando literalmente una avalancha de clientes. Si trabajas para alguien en algún tipo de trabajo, pues puede ser que estés haciendo en los próximos días overtime, dobles turnos, algo así. Es como una sobrecarga de trabajo, sobrecarga porque vienen muchas personas que por supuesto también podrían traerte este dinero, y eso no necesariamente es malo. Al contrario, todos querríamos, si tienes un negocio independiente, pues precisamente eso, que exista una explosión de clientes, que tú digas ya basta, no puedo no puedo más, y tener pues casi que un año completo agendado. Entonces, disculpen, esto no es necesariamente malo, al contrario. Y el 10 de bastos también suele decir que a pesar de esta sobrecarga, es algo que ustedes van a estar logrando. No es algo que sea una sobrecarga y te vayas a estar rindiendo en el camino o que vaya a ser perjudicial para ustedes. No, al contrario. El 10 de bastos dice que sí, que es una sobrecarga que casi no puedes estar manejando porque va a ser mucha responsabilidad, pero tú terminas pues literalmente avanzando. Y esa sobrecarga es muy posible que vaya a terminar o vaya a ser, te digo, beneficiosa, porque este 8 de bastos me está hablando de que acá vienen noticias, viene información, aquí viene movimiento súper rápido. Y estas noticias o estas informaciones siempre son buenas, ¿ok? No vienen como para mañana, vienen como para ayer. El 8 de bastos es la carta más rápida del tarot. Así que aquí pueden haber respuestas rápidas, pueden haber comunicaciones, puede haber una situación que avance sin pausa. Si había cualquier tipo de bloqueo, esta carta me dice que eso se elimina. Si había algo estancado, todo esto pues se pone en movimiento, llegan soluciones. Este 5 de bastos se soluciona y el 10 por supuesto también, porque estos son buenas noticias y buenas noticias que les van a estar llegando a ustedes de forma rápida. Así que este as de oro que se van a estar ganando o les va a estar llegando acá
va a estarle llegando pues literalmente de forma rápida, de forma inesperada. Y el 8 pues literalmente ahí casi que lo confirma. Vamos para que viene en los próximos días para Virgo, o algo que Virgo necesite conocer con el Tarot Keeper. Cuidado con ese hombre falso. Hay un hombre que no te está diciendo la verdad. Y está en tu círculo familiar. Aquí hay una persona que no es del todo sincera, una persona que es falsa, es un hombre. Es un hombre y esta persona está dentro de tu casa. Aquí es una persona que se acerca con doble intención. Esta persona está entrando pues a un entorno cercano, puede ser tu casa, pero también podría ser tu trabajo o tu negocio. Eso es alguien que entra, puede ser alguien que entra a una empresa, a un equipo o a un espacio donde tú estás. No necesariamente tiene que ser a tu casa, ¿ok? Puede ser a tu trabajo, puede ser al equipo con el que tú trabajas. En fin, puede ser pues bastante cerca. Y aquí hay una mujer que va a estar cerca de ti. Esta es una persona madura. Esta es una persona que tiene experiencia, una persona seria y con muchísima autoridad y criterio. Esta persona va a estar observando esta situación y esta persona va a tener peso en la decisión que tú vayas a tomar o en lo que ocurre, porque ella va a poder estar detectando esa persona falsa. Si tú eres Virgo, que eres una persona madura, pues definitivamente tú vas a poder estar detectando este hombre falso. Pero si tú no eres una mujer madura, no eres Virgo mujer, por supuesto, aquí hay alguien cercano a ti, una mujer madura, que va a ayudarte pues a detectar quién es esta persona. Y acá la carta de los amantes, vas a tener que elegir entre dos opciones. Aquí viene algún tipo de elección, vas a tener que tomar algún tipo de decisión que va a estar cambiando las cosas. Aquí vas a tener que elegir si confías o no en esa persona. Obviamente no confíes, pero bueno, vas a estar eligiendo entre si confiar en esta persona que aparentemente es confiable o esta otra persona que te va a decir no confíes en aquella. Entonces es posible que aquí tú tengas que tomar algún tipo de elección. Y el alto honor tiene muchísimo que ver con este 3 de oros que salía aquí al principio. Y aquí me hablan de reconocimiento, de premios, de éxito y de ser bien visto. Aquí tú terminas quedando bien parado, vas a recibir el reconocimiento, vas a ganar prestigio y nada, vas a salir favorecido ante este conflicto. Así que evidentemente vas a tomar pues una buena elección. Vamos ahora con el oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Cambio de trabajo. Y aquí Virgo me están diciendo, tu trayectoria profesional te lleva en una dirección ascendente, que era lo que decía aquí el 3 de oros. Marcada por cambios positivos para ayudarte a cumplir tus sueños, tus prioridades, tus pasiones y tu propósito vital. Confía en que estos cambios te van a ayudar a deshacerte de lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Recibirás la ayuda necesaria en cada fase del camino. Y para manifestar pues esta lectura, déjame en los comentarios: acepto la prosperidad que llega a mí de forma inesperada y rápidamente. Acepto la prosperidad que llega a mí de forma inesperada y rápidamente. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.